Muy bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a empezar revisando los recursos y actividades que tenemos para la unidad 2. Voy a empezar comentándoles lo siguiente. En el transcurso del fin de semana, cuando yo preparaba los recursos y actividades justamente de esta unidad 2, cuando yo he procedido a copiar esta actividad, que era el cuestionario 1, ha ocurrido un error en la plataforma que no debería ocurrir, que ha ocasionado problemas. Espero que todos hayan podido resolver ese problema. Lo hemos visto conmigo, en algunos casos lo han visto también con el técnico, y de tener todavía algún problema, por favor, después de clase se comunican conmigo para que podamos solucionarlo. ¿De acuerdo? También en cualquier momento a lo largo de la exposición, la explicación o el debate que vayamos a tener, yo les pido también que me interrumpan, activen su micrófono y me interrumpan si tienen alguna duda. ¿Por qué? Porque usualmente cuando se utiliza Meet se comparte la pestaña, la ventana o toda la pantalla en algunos casos, que no es lo más recomendable, de lo que se quiere compartir con los asistentes. Entonces, no estoy en el dashboard, en el panel de control de Meet, estoy viendo la pestaña que estoy compartiendo. Entonces, si me escriben algún mensaje, a veces no logro escuchar el pip del mensaje y no puedo responderles a tiempo. Así que les pido que en el momento que ustedes necesiten ayuda o quieran absorber una duda, simplemente activen el micrófono y me corten para que yo sepa que quieren preguntarme. Ok, esta unidad 2 es un poco pesadita porque hay diferentes aspectos que tenemos que considerar. Algunos aspectos teóricos del diseño curricular que están en este documento. De todas maneras, en la clase de hoy yo voy a hacer un resumen de las partes más importantes que yo necesito que revisen de cada uno de los documentos que están en la plataforma. También hay otro documento relacionado a los modelos curriculares, donde define qué es un modelo. En el anterior se hablaba de los fundamentos y bases del diseño curricular, lo que es el diseño curricular y lo que es la parte de los fundamentos del diseño, las bases, fundamentos y los niveles de concreción del diseño curricular. Ya en este documento de modelos curriculares hablamos de las diferentes definiciones que se tiene de modelos y luego empezamos a ver alguna tipología, ¿no? Alguna clasificación de estos modelos desde diferentes perspectivas. Y ya en el último caso, cuando hablamos del currículum en la universidad, ahí empezamos un poquito a hablar de lo que es el plan de estudios como la concreción del diseño curricular en una institución, en este caso en la universidad, cuando hablamos primero de lo que es el currículum dentro de la universidad y luego del plan de estudios como tal y de los elementos que componen un plan de estudios, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en esos tres documentos principalmente. Y luego tenemos lecturas que no son obligatorias, que son lecturas opcionales, como el modelo académico del CV. Este modelo académico del CV, la última versión que se tiene es la 2015, lo voy a actualizar este documento, nos va a permitir entender algunas cosas relacionadas, por ejemplo, al sistema de la Universidad Boliviana, al modelo académico del sistema de la Universidad Boliviana y los fundamentos del modelo académico, ¿no? Que son estos fundamentos que son parte del diseño, ¿no? Curricular
que les voy a explicar más adelante y algunas cosas relacionadas a eso. También, porque no podemos enfocarnos a un diseño basado en competencias, principalmente porque el diplomado como tal no es un diplomado orientado a las competencias, entonces no vamos a hacer un diseño curricular basado en competencias. Les voy a explicar en qué momento se va a incorporar dentro del diseño de un currículum, pero para hacer eso les adjunto este documento que habla de las especificaciones de las competencias, principalmente de las competencias laborales. En este, ustedes van a poder encontrar información relacionada a qué es una competencia laboral, cómo identificar y normalizar estas competencias. Principalmente, aquí tienen ustedes varios métodos para definir estas competencias, ¿no? Y eso que es lo que les va a servir principalmente. Y aquí, en la última parte, en el diseño de la formación basada por competencias, aquí se entra un poquito al diseño curricular de la formación basada en competencias, ¿no? Es lo que yo les voy a indicar cuando estemos viendo de manera similar, digamos, el diseño del currículo, ¿no? Ok. Luego viene el primer foro. El primer foro. Sí, ¿quién me estaba preguntando algo? ¿Alguien está con el micrófono abierto? Ok, ¿nadie? Muy bien. El primer foro, que tiene que ver con un análisis crítico de los diferentes modelos de diseño curricular que han observado y cómo integrarlos en la elaboración del currículo, ¿no? Eso es un poco más de 150 palabras, lo voy a especificar para que no sea muy amplio y tampoco les tiente copiarlo de algún lugar. La tarea de la unidad 2 es ya empezamos a construir un currículum basado en lo que hemos visto en esta semana. Ustedes tienen que pensar un currículum de un diplomado, ¿ya? Desde la perspectiva de su profesión, ¿ya? La redacción del diplomado va a considerar una introducción, un diagnóstico de problemas y necesidades y los fundamentos curriculares. ¿Cuáles son los fundamentos curriculares? Los vamos a ver hoy día como parte de los contenidos y les voy a subir un par de ejemplos, les voy a mostrar un par de ejemplos y les voy a mostrar también el modelo del CV, del Sistema de la Universidad Boliviana, que se ha planteado con el CV, para que ustedes puedan identificar estos fundamentos curriculares. La recomendación, como siempre, es no se vean tentados a copiar el currículum de diplomados, la información de esos diplomados que se encuentran en internet, porque, como les decía, yo de profesión soy informático y para mí es muy sencillo darme cuenta cuando alguien ha copiado. No solamente utilizando software como Plagiarism, por ejemplo, sino utilizando Google. Es muy sencillo, entonces tengan mucho cuidado. No se les está pidiendo un documento muy extenso tampoco, que simplemente que cumpla los requerimientos y las expectativas, ¿no? Eso lo vamos a revisar enseguida, pero eso es lo que se les pide, ¿no? Vamos a empezar con el diseño del currículum, con algunas ideas, ¿no? Luego vamos a entrar a la parte ya también viendo a la parte del diseño macro y micro, que lo vamos a ver, y seguramente ahí vamos a ver algunas cosas más que no han podido ver en el tema de didáctica, ¿no? Que habíamos conversado con el tema de la planificación didáctica o la programación de aula, donde les voy a dar también algún material para que ustedes puedan usarlo. Y
Luego tenemos el cuestionario de la unidad 2, que como me habían pedido, va a estar disponible desde el sábado 2 de octubre al mediodía hasta el lunes 4 de octubre también al mediodía, ¿no? Ahí tienen ahí solo una oportunidad. Ok, entonces eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tanto de los recursos como de las actividades que se tienen que realizar para la presente semana. Consultas, inquietudes. ¿Todo está claro? Doctor, una consulta. Dígame, El Osvaldo. trabajo que nos dijo para proponer, muy buenas noches, doctor, buenos compañeros. La pregunta siguiente, en cuanto a la propuesta que se tendría que hacer de la malla curricular, ¿tendría que tener como un informe técnico más o menos? ¿O cómo tendría No, algunos parámetros de no, no, no. antecedentes, desarrollo, conclusión? No, 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 no. Les voy a mostrar enseguidita. Lo único que se les pide es una introducción. Como les decía, permítanme mostrarle nuevamente. ¿Qué tiene que tener? Cuando se construye un currículum, eso lo vamos a ver después de que veamos la clase. Cuando se construye un currículum, no se construye como un informe de algo que se ha resuelto, sino se construye como un proyecto. Entonces, el proyecto de diseño de un currículum tiene entre sus primeros elementos una introducción donde se da más o menos un resumen de necesidades por las cuales se está planteando, ¿no?, el diseño, y eso se refuerza en el diagnóstico de problemas y necesidades, ¿no? En la introducción les voy a mostrar algunos ejemplos ya al final de la clase del día de hoy, donde van a ver el diseño del currículum está estrechamente relacionado a ciertas condiciones y características. Condiciones relacionadas a los centros educativos, eh, porque los centros educativos, dependiendo, al menos en Bolivia, tienen dos corrientes. Puede ser, por ejemplo, una corriente para una universidad privada o la EGPP, la Escuela Gubernamental que se tiene de formación de profesionales, donde se basan en una idea, en un modelo académico que lo plantea el Ministerio de Educación. La segunda es los currículums que se presentan en la universidad, que los revisa el DIPGIS en la Universidad Mayor de San Andrés, y que se basan en un modelo más grande que es el del CV, el que tienen ustedes ahí, el que nosotros estamos abordando en este diplomado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Y les voy a mostrar los ejemplos y los voy a subir también para que ustedes vayan viendo qué es lo que van a escribir. Está bien, pero se presenta así, ¿no? Es como un proyecto que debe tener, como les decía, una introducción, un diagnóstico de problemas y necesidades y los fundamentos curriculares. La parte de fundamentos es lo que vamos a ver el día de hoy y lo demás, a partir de los ejemplos que se les va a proporcionar, se tiene que construir. Desde la perspectiva de su profesión, recuerden, ¿no? Hay que plantear un diplomado desde la perspectiva de su profesión. En su caso, Osvaldo, ¿usted qué profesión tiene? Soy auditor. Auditor, entonces desde la perspectiva, por ejemplo, un diplomado en auditoría tributaria, por ejemplo, ¿no? No, o en auditoría forense, ¿no?, que he visto en algunas instituciones. ¿No? Entonces, desde esa perspectiva, usted piense, una cosa que vamos a empezar a diferenciar, la malla curricular es diferente del diseño curricular, el plan de estudios es diferente del diseño curricular, del currículum como tal que estamos presentando, ¿ya? La malla curricular tiene que ver principalmente, por ejemplo, Osvaldo, a la estructura de materias. En el caso de los diplomados, cuando son modulares, estos no tienen una malla, ¿no? Porque no podemos identificar materias que vienen antes o después. Al ser modular, se supone que cada módulo es independiente de los otros y cualquiera podría tomarlo en cualquier momento, sin necesidad de haber aprobado algún prerequisito. En cambio, en grado,
lo que usted ha llevado, por ejemplo, en la carrera de Contaduría Pública o en la carrera de Auditoría antes, tiene que ver con materias que van del primer semestre, que son prerequisitos de algunas materias de segundo semestre, y esa estructura se denomina malla curricular, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir afinando esos conceptos también a lo largo de estas semanas. ¿De acuerdo, Osvaldo? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Dudas, consultas, inquietudes. Ok, entonces, como no hay más dudas, más inquietudes, voy a en este momento compartir una presentación, como lo hemos hecho la anterior semana, que es más o menos un resumen de muchas cosas que luego se las voy a incluir en la plataforma para que ustedes puedan descargarlo, revisarlo, ¿no? Que es para mí lo más importante. Permítanme un segundito. Vamos a... Aquí está. Ok, entonces vamos a hablar de esta segunda unidad didáctica que está relacionada principalmente a los niveles de concreción curricular, ¿no? ¿Qué esperamos ver? Vamos a definir un poquito lo que es el diseño curricular, vamos a hablar de las bases y fundamentos del diseño curricular, vamos a hablar de niveles de concreción del diseño curricular, vamos a hablar del modelo curricular, de la clasificación de los modelos curriculares y finalmente vamos a hablar del plan de estudios, ¿no? Es básicamente lo que nosotros vamos a hacer a lo largo del día de hoy. Podemos empezar entonces un poquito a hablar del diseño curricular. El diseño curricular principalmente se refiere al proceso de estructuración y organización de los elementos que forman parte del currículo hacia la solución de problemas detectados en lo social, lo que exige la cualidad de ser flexible, adaptable y originado en gran medida por los alumnos, los profesores y la sociedad, como actores principales del proceso educativo. Entonces, cuando hablamos nosotros del diseño curricular, principalmente estamos hablando de un proceso de estructuración, ¿no? Vamos a organizar diferentes elementos, ¿sí? Elementos que tienen que ver con, como al final de la clase lo vamos a ver cuando leemos un poquito del plan de estudios, diferentes elementos que tienen que ver con las perspectivas o necesidades que tiene la sociedad y a las cuales queremos responder con un programa, los fundamentos curriculares que se van a aplicar, perfiles profesionales, objetivos, competencias, el diseño de los módulos o materias y diferentes elementos, ¿no? Todos esos se van a estructurar de alguna manera, ¿de acuerdo? Ahora, cuando decimos eso, decimos que el currículo vamos a tomar de manera indistinta a lo largo del presente módulo currículum o currículo. Para nosotros, ambas palabras van a ser sinónimos y las vamos a utilizar indistintamente, ¿no? Siempre cuando se plantea el currículum es para resolver un problema detectado en la sociedad. Por ejemplo, cuando hablábamos con Osvaldo y hablábamos, por ejemplo, de un diplomado en auditoría tributaria o no sé, auditoría forense, es que probablemente como profesional él se ha dado cuenta que hay ciertas lagunas o hay ciertos aspectos en su formación que le faltan para poder asumir, digamos, para poder realizar una auditoría
tributaria. Ahí podríamos complementar desde la perspectiva de la formación basada en competencias que necesita ciertas competencias laborales, ¿no? Que a lo largo de su formación empleado no han sido cubiertas. Entonces, a partir del planteamiento de este currículum de un diplomado, probablemente lo va a resolver. Además, estamos hablando de un currículum que sea flexible, adaptable y que al momento de haber sido originado tenga que ver mucho con alumnos, profesores y la sociedad, ¿no? Como actores principales del proceso educativo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto fundamental. De acuerdo. Ahora bien, el diseño curricular es metodología, en el sentido que su contenido explica cómo elaborar la concepción curricular. Esa es una perspectiva. Esa acción también, en la medida que constituye un proceso de elaboración, y es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en documentos curriculares dicha concepción y las formas de ponerlas en práctica y evaluarlas, ¿no? Entonces, para nosotros también es muy importante esa perspectiva. Recordemos que el diseño curricular tiene que ver con principalmente la interacción, ¿no?, de los tres elementos: estudiantes, profesores y la sociedad, ¿no? Eso le va a dar sentido a la concepción curricular, porque podríamos utilizar alguna perspectiva, por ejemplo, de la educación liberadora de Freire, como estábamos hablando hace la anterior semana, sobre teorías contemporáneas. Esa acción, porque va a llevarse a cabo un proceso, ¿no?, que es el que estamos nosotros abordando esta semana. Y es un resultado porque al final del módulo nosotros vamos a tener un documento, ¿no?, del diseño de un currículo, ¿no? Ahora, vamos a hablar también ciertamente de las bases y fundamentos, ¿no? Cuando hablamos de las bases y fundamentos del diseño curricular, nosotros no podemos dejar de hablar que existen ciertas bases en el diseño curricular que son muy importantes, ¿no? Esas bases están relacionadas a las condiciones económicas, ¿no? Es un factor muy, muy, muy esencial, las condiciones económicas que vienen probablemente de la mano de una perspectiva pedagógica o psicológica o psicopedagógica, por ejemplo. La estructura social, ¿por qué es muy importante? Porque estamos mencionando que el currículum va a dar respuesta, ¿no?, a un problema que se ha encontrado en la sociedad. La estructura política, principalmente la política educativa, ¿no?, que va a bajar de las entidades de más alto nivel, en el caso de las universidades privadas o la EGPP, estamos hablando de el Ministerio de Educación. En el caso de las universidades del sistema, estamos hablando de el CV, a partir del modelo académico planteado por el CV. Y finalmente también tenemos ciertas tradiciones, ¿no?, culturales. Recuerden que para Nanaka Takeuchi, cuando se habla de la gestión del conocimiento, uno de los aspectos más importantes es o está relacionado a la cultura organizativa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente las empresas u organizaciones, en este caso las sociedades, tienen tradiciones culturales que se deben considerar de alguna manera, ¿no? Todos estos elementos tienen que estar previstos de manera transversal a través de un contexto histórico, ¿no?
Por eso en algún momento yo les decía, además, cuando uno de los colegas preguntaba la anterior semana, además de los trabajos, cuando hablaba del tema de la reforma educativa, y habíamos diferenciado la reforma educativa con este gobierno en el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene que ver mucho con lo que se ha planteado en Huarizata y tiene que ver mucho con el tema de la educación liberadora, ¿no? De Paulo Freire, que por eso también lo había mencionado dentro del contexto de teorías contemporáneas, ¿no? Entonces, es definitivamente de manera transversal, existe un contexto histórico que además va a condicionar, ¿no?, los fines de la educación y el modelo de persona que nosotros vamos a formar, conseguir, si se habla desde la perspectiva de la formación basada en competencias, las competencias laborales que nosotros queremos que tenga un profesional al terminar un determinado programa, ¿no? Ahora, el programa lo vamos a ver más adelante también. Ahora, luego es necesariamente importante hablar de los fundamentos. Los fundamentos curriculares tienen que ver con fundamentos desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva sociocultural, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva pedagógica, desde la perspectiva epistemológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver desde diferentes perspectivas. En el primer caso, vamos a ver desde la perspectiva filosófica, ¿no? Fundamentos, desde la perspectiva filosófica, fundamentos filosóficos. Brindan una concepción de la vida y un ideal de hombre que se quiere alcanzar. Orienta la finalidad educativa, influye en su concreción las corrientes y tendencias presentes en cuanto a objetivos educativos, organización, sistematización y selección de las asignaturas, relación teórico-práctica, concepciones curriculares con composiciones tales como conjunto de experiencias vividas, compendio organizado y sistematizado de verdades, conjunto de actividades planeadas previamente encaminadas al desarrollo personal, currículo encaminado a la solución de problemas. Entonces, cuando nosotros vamos a escribir los fundamentos filosóficos, tenemos que contextualizar el currículo que estamos diseñando de algún programa educativo, ahí ya vamos diferenciando. Tenemos que orientarlo justamente en base a lo que se escribe o se describe acá, ¿no? La concepción de la vida, del ideal de un hombre que se quiere alcanzar, ¿no? Es básicamente esa idea. Luego tenemos los fundamentos socioculturales, ¿no? Los fundamentos socioculturales incluyen el conocimiento de valores, actitudes, expectativas que se desean conservar y transmitir mediante el sistema educativo, principalmente a través del diseño del currículum de un determinado programa. Permite valorar el aporte que la cultura cotidiana puede ofrecer para enriquecer el proceso curricular. No se limita al grupo o clase que incluye un contexto más amplio, que es la sociedad y los valores y actitudes que están presentes en su desarrollo y aquellos que debe desarrollar la institución escolar para incorporar al currículo los elementos de la cultura que debe transmitir la escuela. Entonces, estamos hablando que se relacionan con valores que están presentes en la sociedad, así como también las actitudes, ¿no?, que se tiene frente a la realidad que les rodea. Recuerden que aquí, cuando hablamos, estamos hablando de un programa, del diseño curricular, de un programa que probablemente, para iniciarlo, con un diagnóstico de necesidades, por ejemplo, se haya tenido que hacer una consulta a un determinado grupo de personas, pero que definitivamente en muchos casos no van a ser los participantes de ese programa, ¿no? Entonces no se puede comparar como una evaluación diagnóstica, ¿no? Eso es irrelevante en este momento, porque el currículum va más allá. Pero esto tiene que ver, como les decía, desde la perspectiva sociocultural, con valores, actitudes,
que tienen que estar estrechamente relacionados con la sociedad. Fundamentos psicológicos. En los fundamentos de un proyecto curricular, por eso cuando mencionaba Osvaldo al inicio de la clase decíamos la redacción del documento del currículum del diplomado es desde la perspectiva de un proyecto, no un informe de algo que se ha realizado, sino como un proyecto, ¿no? Que va a tener ciertos puntos y los vamos presentando. En los fundamentos de un proyecto curricular desempeña un papel esencial la tendencia psicológica que está vigente en un determinado país. Ahí tenemos que ver una perspectiva psicológica. Es más, vamos a ver qué otro fundamento, el fundamento pedagógico, pero por lo que ustedes han visto y por lo que yo he podido escuchar de ustedes, que la mayoría, hay un gran consenso en torno a Vygotsky, por ejemplo, en torno probablemente a Ausubel y a Piaget. Estamos hablando de corrientes que no son solamente psicológicas o pedagógicas, sino son psicopedagógicas, ¿no? Se habla de la psicopedagogía, ¿no? Entonces, incluso ahí se puede agregar un fundamento que es psicopedagógico. Como ustedes saben, hay un gran número de corrientes y tendencias psicológicas y cada una de ellas propone determinadas concepciones en cuanto a qué es el aprendizaje y cómo debe enfocarse. Seguramente ustedes en el documento que se les ha proporcionado han podido o van a poder observar que por lo menos existen tres corrientes psicológicas. Uno, que está basada en la conducta del hombre, por lo que en ese caso el currículum se va a enfatizar en la elaboración de objetivos, ¿no? Y actividades y estrategias de evaluación en la parte más formal. La segunda corriente tiene que ver con que si el aprendizaje está orientada al desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el currículum sea flexible, porque va a considerar el autoaprendizaje, seguramente un autoaprendizaje a partir de experiencias y conocimientos anteriores, y vamos a ir enlazando los conocimientos anteriores con los nuevos, ¿no? Entonces, va a haber una interacción. Luego hablamos de si el aprendizaje se construye en relación a sujeto-objeto, que está de alguna manera inmerso en un contexto cultural, histórico, ¿no? Y en esos casos el currículo se caracteriza por rescatar el papel de la práctica educativa para resolver los problemas de esa sociedad, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Luego tenemos los fundamentos pedagógicos, ¿no? Como ustedes observan, están relacionados al papel del maestro y la escuela en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguramente ustedes van a observar algunos documentos y probablemente van a leer. Recuerden que nosotros estamos tratando de condensar un montón de teorías en un corto periodo de tiempo, pero hay algunos autores que trabajan con una relación y que está estrechamente relacionado con fundamentos psicopedagógicos, didáctica, evaluación y diseño curricular. Hablan de la interacción que existe entre estudiantes, profesores y contenido, ¿no? Si se habla, por ejemplo, de una formación centrada en el profesor, hablamos de enseñanza y probablemente hablamos de modelos que estén orientados más hacia los conductuales. Si hablamos de una formación centrada en el estudiante, estamos hablando probablemente de modelos que están centrados más en el aprendizaje. Y en el tema de los contenidos hablamos de modelos que están más centrados en estos contenidos que tiene que ver, por ejemplo, con el mercantilismo, ¿no? Que es una percepción de Freire respecto, dando respuesta a que solo nos interesa decirles, por ejemplo, la educación tradicional a partir también conductual. Se les va a dar un libro de 500 páginas y tenemos que ver
todos los capítulos, los 25 capítulos de esto, sin importar si vamos a qué estrategias vamos a utilizar, si somos profesores, cómo van a aprender o no van a aprender, si son estudiantes, porque lo que nos interesa es cubrir simplemente eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos fundamentos pedagógicos, probablemente hablamos del papel que tiene o de la interacción que se tiene entre profesor, estudiante, contenido, ¿no? En un proceso de enseñanza-aprendizaje, en un proceso educativo. Entonces, también han debido o van a leer que existen diferentes corrientes y tendencias, ¿no? Que se puede hablar. Básicamente, yo les he mencionado algunas desde otra perspectiva de las que van a encontrar en el documento. Luego vienen los fundamentos epistemológicos. Están en relación con la forma en que construye el conocimiento, si es una construcción social o individual del conocimiento científico actualizado. Recordemos que es bien importante determinar cómo se va a construir el conocimiento. Evidentemente, por ejemplo, para algunos modelos tradicionales se habla de una construcción individual del conocimiento. En cambio, para unos modelos como el constructivismo, el conectivismo, se habla de una construcción social, ¿no? Del conocimiento. Entonces, los fundamentos epistemológicos nos dan esa relación, ¿no? Entonces, todas estas bases y fundamentos que estamos viendo siempre deben tomarse en cuenta y a su vez se deben relacionar con los diferentes enfoques que hemos asumido, ¿no? Anteriormente. Por último, siempre es importante considerar las fases o dimensiones del currículo, que tiene que ver con el diseño del currículum, el desarrollo y su evaluación. Entonces, nosotros vamos a hablar de que estas dimensiones no necesariamente son etapas del proceso de diseño curricular, pero de alguna manera más explícita puede determinar las fases que se lleva a lo largo de la construcción del currículo. Desde el diseño, el desarrollo y la evaluación. No son propiamente fases, ¿no? Pero más o menos nos describen cómo vamos a empezar. ¿Alguna pregunta? Preguntas, consultas, inquietudes. Ok. Ahora, hablemos de los niveles de concreción del diseño curricular. Aquí es lo más importante, es cuando hablamos de los niveles, hablamos de que todo diseño curricular tiene 3 niveles. El nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. El nivel macro es el primer nivel que tiene que ver con un diseño curricular base y está estrechamente relacionado al sistema educativo en forma general. Es el que yo les decía, que lo plantea, en nuestro caso, un Ministerio de Educación para todas las universidades que no son del sistema, universidades privadas que no son del sistema, institutos de educación superior, que son ellos los que van a ir bajando las líneas, ¿no? De concreción de nivel macro, ¿no? Entonces, ahí seguramente ustedes van a ver que este diseño a nivel macro debe tener ciertas características, ¿no? Que básicamente hacen que el diseño, este diseño a nivel macro, sea abierto y flexible, pero que de alguna manera pueda orientar a los diferentes profesores e instituciones sobre lo que se pretende hacer. Luego viene el nivel meso, que es el segundo nivel. Básicamente, cuando hablamos del segundo nivel, hablamos de la materialización de este nivel, de un diseño curricular a nivel macro,
en una institución, ¿no? En una institución educativa. Si estamos hablando de, de el Ministerio de Educación, estaríamos hablando de universidades privadas o institutos de formación técnica superior, por ejemplo, ¿no? Institutos de formación superior. Ya en este caso, a nivel meso, estamos hablando de esos institutos, de esos proyectos educativos que vienen a ser institucionales, ¿no? Y que van a responder a situaciones y necesidades de una determinada región, ¿no? Que se tiene. Estos se van a conformar principalmente por un proyecto educativo de centro, un proyecto curricular del centro y un reglamento de régimen interno. Y finalmente viene a nivel micro. A nivel micro, la concreción curricular tiene que ver con es el tercer nivel y tiene que ver con la programación de aula, la planificación didáctica que yo les mencionaba. Ahora, esto en el diseño curricular se puede condensar. ¿Qué quiere decir? Podemos hablar de un diseño a nivel macro, cuando nosotros hablemos de las especificaciones generales de nuestro diseño curricular, y a nivel micro, cuando hablemos de las especificaciones particulares relacionadas a cada módulo o materia que hemos identificado en el diseño curricular. Entonces, esto que estamos viendo de manera general se transpone cuando ya vayamos a la práctica a un nivel macro y a un nivel micro. El nivel macro viene a ser la parte general, ¿no? La descripción general del currículum propuesto de algún determinado programa, y el nivel micro tiene que ver con la concreción de determinadas materias o módulos identificados en un diseño macro, ¿ya? Recuerden, estos niveles de concreción curricular devienen de lo que acabamos de mencionar, pero se transpone en la práctica a un nivel macro y a un nivel micro. El nivel macro, que tiene que ver con el diseño curricular general, con los principios generales de un currículum, de algún determinado programa, y el nivel micro, que tiene que ver con los módulos o materias identificadas en el diseño curricular de un determinado programa. Eso es innegable. Por eso, aquí probablemente lo hayan visto ya, cuando se habla de un nivel macro, estamos hablando de un proyecto curricular general, probablemente que deviene de algún pensamiento o idea nacional. Eso va a pasar al siguiente nivel, que es el nivel meso, que va a tener una interacción con el nivel macro, que va a permitir un perfeccionamiento continuo. Y estamos hablando ya no a nivel nacional, sino a nivel institucional, ¿no? Donde vamos a tener un proyecto curricular del centro y un programa base de una determinada disciplina. Y finalmente, hablamos de un nivel micro, donde vamos a ir del meso al micro y va a haber una validación y evaluación permanente, donde hablamos del departamento docente y colectivo de profesores que van a proponer programas analíticos y proyectos de aula que se relacionan con el programa base de la disciplina, con el proyecto curricular del centro y con el proyecto curricular general. Entonces, seguramente esto también deviene de lo que han aprendido a nivel de objetivos cuando han trabajado en el módulo de didáctica. La estructura jerárquica de objetivos tiene que ver con los objetivos que se plantean a nivel de gobierno. Si estamos hablando a nivel de gobierno, estamos hablando de los objetivos a nivel del Ministerio de Educación o los objetivos y modelos a nivel del Ministerio de Educación. En el otro camino, porque las universidades del sistema son autónomas, estamos hablando de objetivos a nivel de lo que determina el sistema de universidades de Bolivia a partir del CV. Luego se baja, ¿no?, a la parte institucional. Existe siempre un proyecto curricular
que contempla objetivos y modelos académicos de la universidad o del centro educativo. Y luego vienen los programas base de las disciplinas, las facultades o carreras que componen esa universidad. Y finalmente, los programas analíticos y proyectos de aula de las diferentes materias o módulos que se tienen. Básicamente, esta es la relación que existe cuando hablamos de niveles de concreción curricular. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Sí, a ver. Sí, una pregunta. ¿En cuál es la diferencia, o si vamos a hablar de eso después, entre el programa analítico y proyectos de aula con un programa de estudios? O un plan de estudios. A ver, el plan de estudios lo vamos a ver enseguida, pero básicamente hacemos el plan de estudios es la concreción del diseño curricular, ¿ya? Cuando hablamos de un plan de estudios, hablamos de que se ha concretado el diseño curricular, el currículum, ya en la parte concreta, el documento. Este documento tiene una malla, ¿no ve? Que estábamos hablando hace rato con Osvaldo, que son las materias. ¿Qué más me estaba diciendo? El programa analítico. El programa analítico tiene dos acepciones, dependiendo de los autores. Una acepción que hace la programación de aula, la planificación didáctica, el plan de trabajo, ¿no ve? ¿Sí? Que nosotros definimos nuestros objetivos, nuestras competencias, como el plan de trabajo de este módulo, ¿no? Competencias actitudinales, etcétera, ¿no? Como el plan justamente de trabajo de este módulo. O el programa analítico tiene que ver con los contenidos que se construyen a partir de objetivos y competencias planteados, pero siempre en un contexto de un plan de trabajo, una planificación didáctica, un plan de aula, por ejemplo. Por eso depende un poquito de la acepción. Como está aquí, esos programas analíticos y proyectos de aula se refieren al plan de trabajo, ¿no? Se refieren a lo que habíamos mencionado aquí, la programación de aula. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Está bien. Y el plan de estudios es la concreción, ya es el documento final, producto del diseño del currículo. ¿De acuerdo? Ese es el plan de estudios, la concreción. Ya con todos los elementos que vamos a ir haciendo, vamos a obtener, ok, producto del diseño curricular, ¿qué obtenemos? Luego de seguir un proceso, el proceso que habíamos mencionado aquí, diseño, desarrollo, ¿qué obtenemos? Obtenemos un producto, ese producto es el plan de estudios, la concreción de ese diseño. El plan de estudios que va a tener objetivos, competencias, un diagnóstico de necesidades, unos fundamentos, etcétera, ¿no? Contenidos y demás. A eso se refiere. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Dudas, consultas, inquietudes. Osvaldo. Una consulta. Sí, doctor, una consultita. Bueno, con referencia al diseño curricular, hay 3 etapas. Bueno, si una vez planteado el diseño curricular, bueno, lo que entendí es que el diseño responde a necesidades sociales, ¿no? Y también al contexto en el que un determinado país puede desenvolverse. ¿Qué pasa? ¿En qué tiempo tendría que evaluarse si ese diseño curricular responde a las necesidades de la población de un país? ¿Existe algún tiempo Depende de la finalidad para poder medir? Depende de la finalidad del programa. El diseño curricular siempre responde a un determinado programa, ¿no? Y su concreción, que es el plan de estudios. Por ejemplo, si tú haces el diseño curricular de una carrera de pregrado que tiene una duración mínima de 4 años, por ejemplo, ¿cuándo tendrías que hacer la evaluación? ¿Al final del primer año, del segundo, del tercero o del cuarto? ¿Cómo crees? Del cuarto. Osvaldo. Del cuarto. Del cuarto, exacto, cuarto. ¿no? Cuando Sí. ya habíamos visto todas las relaciones. Lo mismo, has planteado un diplomado con 4 módulos. 4 módulos que tienen una duración de 1 mes cada uno.
¿En qué momento tendrías que hacer la evaluación? Y alguna vez Al finalizado, ¿no? final del Cuarto mes, cuarto mes. quinto mes. Sí, Exacto, exacto. Ahí, justamente. Ese es el momento en que se tiene que evaluar, porque ahí vamos a evaluar tanto el diseño macro como micro, ¿no ve? Ahí vamos a decir si los contenidos que se han planteado para un determinado módulo o materia responden a las competencias u objetivos que hemos definido en el diseño curricular. Si responden, no responden, la única manera es esperar que concluya, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre cuando se programan, por ejemplo, programas de maestría, después de los 18 meses o los 2 años, los programas de doctorado, después de los 36 meses, 3 años, 4 años en algunos casos, se evalúan. Entonces, es muy complicado hacer una evaluación a medio término, siempre en términos de evidencia, por ejemplo, como tú eres auditor, me entiendes muy bien, el tema de la evidencia ocurre al final del periodo, ¿no? Que se va a sí, evaluar. ¿Ok? sí, sí, sí. Gracias, doctor. Muy, muy bien. ¿Alguna otra duda? Dudas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tenía una duda en cuanto a que en el momento en el que se está formulando este currículum, tiene algo que ver con la didáctica, si tiene, y qué relación, si es que tiene alguna relación. Ya. Principalmente, Flavia, la relación está dada. Flavia ha sido la única que me ha hecho caso. Antes de que me olvide, ha prendido su camarita, ha hecho la pregunta y luego, ¿quién la corta? Como hemos pedido que ocurra, ¿no? No podía dejar pasar ese hecho. La didáctica, principalmente, y desde la perspectiva que ustedes han visto, tiene que ver con estrategias, técnicas, procedimientos didácticos, ¿no? Principalmente, que se implementan en aula. ¿En qué lugar vendría eso? En el diseño microcurricular, en la programación de aula, en el plan de trabajo, donde ustedes más o menos tienen que indicar cuáles son esas estrategias que van a utilizar. Recuerden que también en didáctica está lo que les decía, cuando se plantean objetivos y competencias. Esto viene íntimamente desarrollado. Hoy en día, usualmente, en términos del proceso educativo, no se utiliza o solo objetivos o solo competencias, se utiliza ambas, objetivos y competencias. Entonces, cuando ustedes plantean de su materia, por ejemplo, yo soy docente de cálculo 1, mi objetivo tiene que estar en relación de los objetivos de la carrera, que estarán en relación con los objetivos de la facultad o la universidad, que a su vez estarán relacionados con los objetivos del Ministerio de Educación o del CV. Entonces, eso viene. Lo mismo con las competencias que nosotros esperamos que los participantes, los estudiantes tengan al terminar nuestra materia, está en relación con las competencias laborales de la carrera y con las competencias de algún tipo que tiene la universidad, ¿no? Entonces, esa relación. Ahí también, porque es parte de la didáctica, la estructuración de esos objetivos y de esas competencias, ahí también entra o interviene la didáctica. ¿De acuerdo, Flavia? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a avanzar un poquito más y luego vamos a tomar un breve descanso, ¿ya? Hablemos ahora del modelo curricular. Cuando hablamos del modelo curricular es algo muy interesante que existen muchas acepciones de lo que es un modelo, así como existen muchas acepciones de lo que es currículum, como han debido leer en la primera semana. Por eso se dice que, por ejemplo, el concepto de currículum es polisémico. ¿Qué querrá decir polisémico? ¿Alguien cualquiera, rapidito?
consta de varios significados. Muy bien, ¿no? Muy bien, Vanessa, que tiene varios significados, ¿no? Entonces, lo mismo, ustedes, si han leído la lectura de esta semana o si lo van a hacer, van a encontrar que existen, cuando se habla de modelo, muchas acepciones, ¿no? Muchas cosas que hacen que sea un poco diferente la conceptualización. Nosotros vamos a sintetizar, como dice el documento, un modelo debe ser considerado como una estrategia para abordar los problemas específicos del aprendizaje, como un marco de actuación desde distintos campos que vienen dados por las mismas materias y situaciones de aprendizaje. Usualmente cuando hablamos de modelo de enseñanza, podemos hablar de un modelo de enseñanza, de un modelo de aprendizaje, de un modelo educativo, de un modelo académico para algunos autores. Ya la perspectiva se nos viene a la mente, ¿no? Por eso les hablaba hace unos minutos de la relación profesor, estudiante, contenidos. Si hablamos de un modelo de enseñanza, ¿está centrado en el estudiante, en el profesor o en los contenidos? ¿Qué opina? Si hablamos de un modelo de enseñanza. Sí, licenciado. Pienso que los tres están involucrados, ¿no? En este proceso. No. Cuando se habla de un modelo de enseñanza, no intervienen los tres, está centrado en uno en particular. ¿Cuál creen? Buenas noches, tal vez en los alumnos. Fabiana, no. Cuando hablamos de enseñanza, recuerden. A ver, Osvaldo. En el contenido. No. Cuando hablamos de enseñanza, está centrado en el profesor. ¿Quién enseña? Lo que decía Lucy, ¿quién enseña? El profesor. El profesor. Entonces, los modelos de enseñanza están basados en el profesor. Por lo tanto, todo el modelo educativo va a estar basado en modelos, metodologías para algunos autores, modelos como el conductual. El conductual tiene como eje central el profesor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese modelo de enseñanza es el que se va a aplicar, ¿no? Como algunos de ustedes han dicho, por eso yo les preguntaba, ¿no? En la evaluación diagnóstica de la anterior semana, ¿y ustedes qué tipo de modelo siguen? Y había un par de ustedes que hablaba del modelo conductista, ¿no? Conductual. Si yo hablo de un modelo de aprendizaje, ¿cuál será el centro de esos modelos de aprendizaje? ¿El profesor, el estudiante o los contenidos? El estudiante. El estudiante. Exacto. Por eso habíamos visto en la anterior diferentes teorías de aprendizaje, ¿no? Donde van exponiendo y donde estamos suponiendo que es el centro. En ese caso estamos hablando de el constructivismo, el conectivismo, el cognitivismo probablemente, ¿no? Cuyo centro es el estudiante. Entonces, estos modelos, por eso, en esta definición que les he puesto acá, tiene que ver como una estrategia para abordar problemas específicos de aprendizaje. ¿Cuál es la estrategia de un modelo de enseñanza? Aquellas centradas en el profesor. ¿Cuál es la estrategia de un modelo de aprendizaje? Aquellas centradas en el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se llaman modelos educativos. Estos son modelos educativos de manera general y son los que van a guiar. Entonces, los modelos educativos probablemente devienen desde los que plantea el Ministerio de Educación o plantea el CUB como parte del sistema de universidades de Bolivia, que va a ir bajando, ¿no? A las diferentes instituciones, ¿no? Que nosotros debemos considerar al momento de definir o plantear o realizar el diseño curricular. ¿De acuerdo? ¿Cómo se clasifican los modelos? Ok, entonces vamos a tener un break de 10 minutos entre que empezamos. Entonces estamos terminando a las 8:06, empezamos 8:16, por favor.
Ya yo voy a, para que tampoco tengamos un material muy largo, yo voy a detener la grabación y luego la voy a volver a iniciar.